Muy buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en la siguiente charla vibrante. Aquí estamos hoy con Luis Siguero, que es un psicomotoricista, además un facilitador de TRE, vive en Valencia. Y quiero darte la bienvenida, Luis. Gracias por estar aquí y aceptar esa oportunidad de charlar sobre el TRE, sobre ti un poquito. ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy bien, estoy bien. ¿Puedo contar la anécdota? Sí, Sí, claro. me siento libre. Vale, pues pensaba que la reunión era a las 5 de la tarde en lugar de a las 12. Y nada, es totalmente y absolutamente improvisado. Acabo de venir de correr y aquí estoy sentado contigo para hablar de TRE y de mí eh, hasta donde llegue. Así que estoy Hasta súper dónde- agradecido de esto. Pero te preguntaba también de dónde nacían estas entrevistas, ¿no? Sí, sí, pues estas charlas vibrantes nacen de esta comunidad vibrante de TRE, de España, de Iberoamérica también, porque creo que es importante presentar a esas personas quiénes somos, ¿no? Cómo hemos llegado a conocer el TRE, por qué nos fascina, qué es esa pasión que nos lleva a enseñarlos, ¿no? A otras personas. Y tú acabas de mencionar que originalmente tu profesión es de educación física, ¿no? Maestro de educación física, ¿no? Sí, sí, sí. Empecé como maestro de educación física y nada, estuve 8 años en la escuela. Pero ya de base, mientras estaba estudiando educación física, ya estaba estudiando estiramientos de cadenas musculares. O sea, Mm, paralelo a la formación con niños, estaba haciendo una formación ya de adultos, de trabajo con grupo de adultos y demás. Así que llevo la mitad de mi vida ya así, desde, desde un principio desde, acompañando a grupos de adultos a través del movimiento y de pues, diferentes técnicas, ¿no? y Yo les llamo más bien prácticas, más que técnicas. sí, son prácticas, cierto. Prácticas, Y sí. el estiramiento de la cadena muscular, para si alguien no lo conoce, ¿qué beneficios tiene el estiramiento de esa musculatura tan profunda, tan Uy. importante? Si lo quieres resumir en algunas frases. Bueno, los estiramientos de cadenas musculares, pues básicamente hay como dos tipos de estiramientos, ¿no? Uno es el estiramiento analítico, que estiras un pequeño grupo de músculos o un músculo en concreto, aunque es casi una panacea porque ningún músculo se puede estirar solo, Claro, porque todos los músculos funcionan en grupo. Y la diferencia entre los estiramientos analíticos, donde tú estiras ese músculo en concreto, y los estiramientos de cadenas musculares, es una pequeña pero gran diferencia. Cuando yo estiro un músculo concreto, la tensión que tiene ese músculo se libera, exacto, pero se va a otro sitio, claro. porque la energía, como bien sabes, ni se crea ni se destruye, se transforma y en el cuerpo se mueve. Entonces, cuando yo estiro para liberar tensión de un músculo, se va a otra parte. Y esa conexión entre las cadenas es algo que descubriste también en la práctica de PRE. Pues mira, la otra diferencia es que las cadenas musculares, cuando estiras una cadena muscular entera, la tensión no puede irse a ningún sitio, solo puede equilibrarse dentro de ese campo. Y esa es la diferencia. Entonces, los estiramientos de cadenas musculares me llevan a trabajar con grupos de adultos y hace más de 25 años ya que en los grupos me encontraba con personas que estaban haciendo un estiramiento y se ponían a temblar. Mm, Y qué curioso. me tiré 2 décadas pensando, buscando, investigando acerca de qué es esto de por qué se pone a temblar la gente. ¿Por qué se pone a temblar la ¿Por qué gente? nos ponemos a temblar, no? ¿Qué es esa energía que está liberándose a través del temblor, a través de esta vibración? ¿Y cómo llegaste a conocer la técnica de TRE? Pues curiosamente, a raíz de los estiramientos de cadenas musculares, porque me formo con Jorge Ramón Gomariz, aquí en Castellón, una ciudad que está al lado de Valencia, cerquita, y Jorge nos llama a algunos y algunas para que ha descubierto a Mónica Tarrés, que es una formadora que hace TRE en España, y que la ha llamado para en su centro, en el centro de Jorge Ramón, hacer una formación como un introductorio, porque estaba, pues, le interesaba muchísimo y para allá que fui. Y claro, me hablan de temblor, me habla me lo dice Jorge, que viene de mis orígenes, ¿no? Maestro, mentor, amigo, digo, allá voy, y aquí estoy.
Me enamoré empedernidamente de esta práctica, que es muy paralela a todo lo que llevo practicando durante muchos años. ¿Y tu primer contacto con esa vibración, cómo ha sido a través de ese curso de introductorio? Pues mi Si te primer contacto, acuerdas. mi primer contacto es como que la moto no acababa de arrancar, ¿sabes? Brum. No acababa de arrancar hasta que arrancó y luego parecía la niña del exorcista, ¿sabes? Cuando arrancó. Pero, pero al principio no acababa de arrancar y fue solo en casa donde di con la tecla que ya me la habían dado, ya me la había dado Mónica en la formación, en el introductorio, de qué iba esto de permitir la vibración. Entonces me pasé todo el fin de semana del introductorio sosteniendo demasiado las piernas, sujetándome demasiado, hasta que por fin en casa me decidí a escuchar, me permití escuchar que me estaba proponiendo mi cuerpo y me estaba proponiendo volcar las piernas hacia un lado, en lugar de mantenerlas vibrando en la posición de Sí, base. sí, Y sí. entonces se volcaron hacia un lado y se abrió el agua, Wow, el campo de posibilidades, ¿no? el campo de Cuando posibilidades. Sí. escuchamos el cuerpo y seguimos, porque es una permisión interna que yo creo que se necesita una confianza, ¿no? Que el cuerpo tiene esa sabiduría, que me va a guiar bien, que podemos colaborar, que quiere lo bueno para mí, ¿no? Es como una confianza que a veces perdemos cuando nos crecemos, pero quizás eso es a través de todas estas técnicas corporales con que tú ya estuviste trabajando, pero yo creo que también el TRE nos ofrece aprender cómo podemos volver a confiar en el cuerpo, cómo podemos ofrecer esa permisión, ¿no? A nosotros mismos otra vez. ¿Y, Sí, y trabajas con niños también, con el sí, TRE? sí. De hecho, la base de mi trabajo, la verdad es que trabajo con todas las edades ya, desde Mm. bebés hasta los 99 años. 100 podría ser, pero no conozco a nadie. 100 años. Trabajo como terapeuta psicomotriz en el Centro de Ayuda Psicomotriz Mercedes Alfonso de aquí de Valencia y trabajo con niños que pueden ser desde 0 años hasta los 11, 12, que es el ámbito de intervención que tenemos nosotros, y me dedico a jugar. La herramienta de trabajo que tenemos es el juego y el movimiento. Qué maravilloso, Lo porque esa ponemos, es la naturaleza de un niño, es jugar, jugar. y la de los adultos también. Sí, sí. A veces Sí, nos cansamos de la vida y olvidamos que como olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? A través del sí. juego. Incluso legalmente yo no puedo poner que me dedico a jugar. No, No hay ningún pero, epígrafe, a no ser que sea jugador de póker, ¿sabes? o de fútbol o de lo que sea, ¿no? Entonces, trabajo dentro de un marco de trabajo donde vienen todo tipo de niños y de niñas, con todo tipo de alteraciones o trastornos o dificultades, ¿no? Y pues les ayudamos a sentirse mejor en su piel a través del juego. Pueden jugar a lo que ellos quieran, que no es juego libre, es juego espontáneo, y en esa espontaneidad, para los niños moverse es pensar, moverse es sentir, moverse es transformar y ser transformados. Entonces, a través de ese juego les acompañamos en su proceso de madurar, desde lo que cada niño es. Así que no trabajamos ni con los síntomas ni con las enfermedades, sino con cada ser y cada niño en concreto. En el momento Trabajo muy bonito. presente, siempre. En el momento presente. Sí, El y el juego, cuerpo está muy incluido en esos juegos, como yo lo tengo entendido, ¿no? El cuerpo es como la clave, como realmente dejar mover el momento presente con las emociones que estén presentes. el movimiento es emoción, el movimiento es vida, a no ser que se congele, Exacto. pero sigue siendo una expresión de la vida. Y con esos niños también, ¿desde qué edad trabajas con el TR a veces? Si trabajas. Sí, sí, tengo ya pues, algo de experiencia, algo de recorrido en esto. Yo he incorporado el TRE, pero no como técnica, sino dentro del trabajo que ya tengo en terapia con los niños. El primer requisito que necesito es que tengan por lo menos 6, 7, 8 años. Ten en cuenta que yo trabajo con niños con alteraciones, algunos muy serias, ¿sabes? Entonces, no puedo proponer TRE con todos. Con los Claro. que sí, está funcionando muy, muy bien. Está siendo muy chulo. Entonces, para explicarlo así, lo incluyo hacia el final de la sesión. Es decir, ellos llegan, hay como 15 minutos para el ritual de entrada, ¿no?
tenemos un ritual siempre. Los rituales segurizan, los rituales son lugares de encuentro, los rituales dan continuidad, ¿no? Pues cómo estás, cómo te ha ido la semana, nos quitamos los calcetines, y luego nos vamos a jugar. Y la sala está llena de módulos de espuma, espalderas, diferentes artilugios y cachivaches para poder moverse y jugar, ¿no? Libremente. Y hacia el final de la sesión, después de todo lo movilizado, antes de pasar al final de la sesión, que propongo pues, 15 minutos de representación plástica o gráfica, es decir, de la emoción de moverme a la emoción representada, plástica, pues a través de un dibujo, del modelado, de la plastilina, etcétera, pasar a una representación que es del orden más de lo consciente, de lo psicológico. Entre el movimiento y ese final de la sesión propongo la fase de suelo del TRE. Y está siendo una pasada. ¡Qué maravilla! Alucinante, sí, sí. Toda una experiencia, todo un descubrimiento y muy, muy distinto al trabajo con los adultos. ¿Y con adolescentes trabajas también? Sí, lo que pasa es que los adolescentes son es un otro campo, fenómenos paranormales. Sí, eso es seguro. Son un mundo aparte. Sí, trabajo con adolescentes. Y de hecho está siendo súper interesante el trabajo con ellos porque cada vez me llaman más desde la perspectiva de que han trabajado desde el ámbito médico, desde el ámbito terapéutico, desde el ámbito de la fisioterapia, pero hay algo que falla, que falta. Sí, sí, sí. Y está sonando el teléfono cada vez más en esa línea de que parece ser que hay algo que falta en el trabajo y al final no llaman por el temblor en sí, sino no, porque pero el boca a boca va diciendo que algo empieza a equilibrarse cuando vienen a las sesiones, los adolescentes. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es ese algo que empieza a equilibrarse a través de esa vibración liberador, ese temblorcito? Pues mira, tanto con los niños como con los adolescentes, básicamente el que no tienen que hablar. Eso, muy importante. Los niños, en principio, a los niños les cuesta mucho hablar de sí mismos, en general, a todo. No es que les cueste, es que tienen más dificultad para hablar de sí mismos, ¿vale? Porque son niños y niñas. Claro. Tienen sus medios de expresión, pero les cuesta más. Pero en concreto a los que tienen dificultad y cuando tenemos dificultades, siempre nos cuesta hablar más de lo que nos pasa. Sobre todo cuando no tenemos palabras, no tenemos experiencia para describir qué está pasando, ¿no? Cuando no hay palabras para denominar una cosa que sentimos, es muy difícil. Exacto. Entonces, en psicomotricidad, los psicomotricistas hablamos mucho, los psicomotricistas que nos hemos formado en la línea de Couturier, un psicomotricista francés, hablamos mucho de la estrategia de rodeo, de no abordar frontalmente el nudo gordiano de lo que está pasando, ¿no? Sino buscar estrategias de rodeo para no levantar defensas. Entonces, el TRE es una herramienta alucinante para liberar esas tensiones sin necesidad de tener que hablar de ellas. Lo cual no quiere decir que no busque huecos, recovecos, espacios para poder hablar de eso. Faltaría más. Claro, claro. Faltaría más. Pero es ese propio espacio de seguridad física, afectiva, emocional, que se promueve en las sesiones y sobre todo en el momento de temblar, cuando se sienten en seguridad, cuando por arte de magia de repente niños y adolescentes se te ponen a hablar de ellos. Exacto, porque no hay ese tener que, eso es lo que se me requiere, ¿no? Que hay una libertad y en la seguridad que muchas veces en la vida diaria no existe, sobre todo cuando vives dentro de un cuerpo que está creciendo, que no sabes qué pasa con las hormonas, que cómo se me ve desde fuera, quién soy yo, ¿no? Esas grandes preguntas Sí. que despiertan dentro de cada uno en estas edades, pues qué maravilla poder tener esa práctica, ¿no? De como un río, ¿no? Cuando un agua atascada, yo siempre le imagino así, ¿no? Que hay un agua que quiere salir pero no la encuentra, es demasiado pequeña, nadie la entiende y luego hay como un río que se libera y puede fluir con todo lo que hay. Y la pregunta que tengo, que ya yo imagino que es la respuesta, pero me interesa mucho, ¿cuál era el momento que decidiste de hacer la formación de facilitadora de TRE? Pues no me apetecía un pimiento hacer la formación. No, No me para apetecía nada, ¿no? nada. Estaba en un momento de mi vida en el que venía de un periplo largo de formativo, muy intenso a nivel emocional, a nivel personal, a nivel profesional. Y no me apetecía, sinceramente. Lo que pasa es que me enamoré de la luz de Mónica.
Mm, Y la ilusión que ella traía con el TRE, y después la vibración me enganchó. O sea, conecté de pleno. Hay algo para mí muy arcaico ahí, como muy ancestral, que dije, tienes que hacerlo. Aunque no te apetezca ahora desde el punto de vista estructural, porque veía que había que hacer tantas sesiones y no sé qué, no sé cuánto. Esa parte estructural no me apetecía nada, pero sí la de avanzar. Y ahora no me arrepiento para nada. Me ha abierto mm. vías profesionales, personales. Lo recomiendo encarecidamente. Lo recomiendo encarecidamente, pero decidí hacer la formación por la luz de Mónica y porque conecté mucho con esa frecuencia vibratoria que tiene la práctica del TRE. Sí, 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 eso creo que es una cosa que compartimos todos, ¿no? De sentir ese motor arrancando, luego liberándose, y luego esa necesidad de, ay, pero yo quiero llevar este luz físico que luego libera el espíritu, libera la mente y nos ayuda a llegar a un equilibrio. Yo quiero compartirlo porque es tan bueno que es imposible retenerlo, ¿no? Porque no se puede esconder. Como la vida misma. Exacto, exacto. Y si quisiéramos dar cuerpo de palabra, el aprendizaje que te ofreció convertirte en facilitador de TRE, porque ya tú vienes de un mundo de mucho cuerpo, ¿no? Donde hay mucho reconocimiento, mucha comprensión, lo de por qué, para qué, cómo ayudar al cuerpo, cómo ayudar a volver al equilibrio con el cuerpo, con la mente, con las emociones. ¿Había algo que te ofreció la formación? ¿Algo, una comprensión al aprendizaje? Sí, 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 Mm. clarísimamente. Para mí lo más potente es, si yo hago estiramientos de cadenas musculares, yo hago. Si yo trabajo con el potencial corporal, yo trabajo con el potencial corporal. Si Vaya, yo hago psicomotricidad, yo hago psicomotricidad. Pero si yo practico TRE, yo me dejo hacer. maravilloso, maravilloso. Es como una bailarina se deja ser bailado por la música que está escuchando. Y eso, mira, se me ponen los pelos de punta, los de los brazos. Sí, sí, sí. Se me ponen los pelos de punta porque es la parte que me faltaba. Es la parte que me faltaba. Yo creo que me cierra como una esfera, como un globo, como una globalidad de lo que a nivel personal practico, pero que me faltaba. Y ahora lo he convertido pues en... no hay día, raro es el día que no vibre o tiemble en algún momento. Porque se ha convertido en un espacio en el que dejar hacer, que mi espíritu baile en mí. Ay, qué maravilla. Eso es un gran regalo Sí. porque estamos tan enfocados en hacer siempre y llegar las metas para alcanzar que los momentos de libertad, de 100%, de dejar que la vida atravese este cuerpo, este espíritu y que se mueve libremente, eso es una bendición de poder vivir estos Sí. momentos. No sé si te estará pasando a ti, pero yo cada vez más, lo he hablado también con algunas compañeras y compañeros de TRE, facilitadores y facilitadoras, yo cada vez más me encuentro con muchas personas que vienen para aprender la técnica, pero bajo la idea de liberarse del trauma. Sí, sí, siempre hay como una meta de que quiero liberarme o llevo algo encima que no me Sí. deje ser a mí misma. Pero fíjate que en Hungría, yo soy trainer para la formación en Hungría, estoy asistiendo a Mónica y ya llevamos la segunda formación. Y lo curioso es que siempre hay personas que se transforman tanto durante ese año de formación que llevamos que vamos ahí con mucho amor y cariño mirando Mónica y yo una a la otra y decir, wow, qué maravilla, ¿no? Qué Porque guay. a veces llegamos con una meta que queremos hacer eso y luego la vida por las complicaciones o por las dificultades o por las bendiciones que llegan nos lleva a otro camino. Pero eso no significa que no vamos a alcanzar nuestra meta. Solo significa que la vida tiene sus planes y igual necesitamos también considerar una otra cosa hasta que podemos llegar a donde queremos llegar. Y creo que el TRL nos ayuda suavizar todo, ¿no? Porque sí puedo aprender cómo ser más cariñosa conmigo mismo, cómo tener más compasión, cómo dejar que sea en el momento presente, ¿no? Lo que hay, pues voy a ser más aceptable con todos los demás, me puedo dar cuenta que
estoy proyectando algo o ese drama existe solamente en mi mente, que es una cosa buena, ¿no? Porque quizás no es el mundo que va mal, sino mis pensamientos. Pues eso Entonces, es, sí, eso es. Entonces, no sé si te pasa, pero lo primero que propongo es, vale, lo de liberar el trauma está ahí, pero ¿por qué no vamos a buscar algo más fácil? Estrategia de rodeo de nuevo. ¿Por qué no vamos a sí, buscar algo como más cotidiano, más fácil, más sencillo, que quizás no sea tan elevado como liberar un trauma, sí, sino integrar en mi vida un momento al día o algunos momentos al día donde a través de la vibración pueda conectar con una parte de mí que se deja hacer, que deja sí, limpiar, que deja abrir. Y creo que solo desde ahí se puede empezar a tomar las riendas de la vibración, apoderarse de esa relación de amor con la vibración para poder transitar hacia luego más adelante, si estás bien enraizado, abrirte a liberar traumas. exacto, exacto. Y creo que, no sé si estás de acuerdo, Luis, que disfrutar es una clave muy importante, porque lo que nos domestican, ¿no? En la vida, creciendo, que hay que esforzarse, ¡Ah! aunque sufras, tienes que lograrlo, tienes que hacerlo con el sudor de sangre o lo que sea, ¿no? Siempre hay mucho drama y en cambio también lo podemos observar muy bien en los animales, ¿no? Que son nuestros hermanos, que y si disfrutamos, igual vuelve a ser más fácil, no hay tanta tensión. Entonces yo tengo muchos clientes que llegan con esa expectativa que yo tengo que sufrir para sentirme mejor. Y luego cuando descubren que no se requiere sufrir, se puede sentir mejor sin sufrir, es como la cara se relaja, hay ese suspiro, ah, ¿no? Que dices que bueno, ahora sí que he llegado en el momento presente y puedo estar feliz, aunque sea un momento, pero esa felicidad que podemos vivir y el cuerpo puede vivir, ¿no? En la base celular, que es muy importante, ese reconocimiento que estoy en seguridad, todo bien, estoy bien, pues eso sí que nos lleva hacia adelante para transformar todos los aspectos, ¿no? Claro. Incluido los traumas, sin sufrir. Me estoy acordando ahora de una niña eh, que me decía, venía con un trastorno obsesivo compulsivo de libro. Y bueno, el eslogan de la práctica psicomotriz es del placer de jugar al placer de sentir, o al placer de Mm, existir, ¿no? qué bonito, sí, sí. Y me decía que solamente practicábamos en la sesión, ella venía un día a la semana y en la sesión practicábamos un momentito, pues 5, 6 minutos, el momento de fase de suelo de temblor, y con el tiempo lo fui aprendiendo. Y hablábamos, le decía, su madre también lo sabía, estaba involucrada, sus padres, que si en algún momento se sentía nerviosa, que podía ponerse a temblar, porque sabía, sobre todo sabía parar. Muy bien, Para mí esto es fundamental en el sí. TRE. Y un día me viene y me dice, Luis, que he aprendido a temblarme. Y me contaba, me contaba que se había puesto nerviosa y que se había puesto a temblar en la cama ella sola, que había podido dormir esa noche. Wow. Entonces, creo que es lo poderoso del TRE, ¿no? Que cuando ya no está el terapeuta, cuando ya no está la aspirina, cuando ya no está mamá, cuando ya no está papá, cuando ya no tengo ese otro que me puede ayudar, ¿qué tengo? Tengo mis propios Exacto, recursos y tengo esa vibración que me conecta a la seguridad, ¿no? sí. Y bueno, pues me parece una anécdota muy bonita, ¿eh? Sí, justo te quería preguntar una anécdota, que es maravilloso. Pero también tengo algo que escucho de lo que has dicho, que dices que la parada es la básica en TR. ¿A qué te refieres? Yo lo sé, pero quiero que nos cuentas. ¿Que la qué? Que la parada, que dijiste que tu cliente, esa niña, podía parar muy bien. ¿Por qué es tan importante parar y descansar en el proceso de TR? Por lo mismo que cuando comemos, paramos. Cada vez que engullimos, paramos, porque si no, al final el cuerpo se colapsa. ¿Sabes? Por lo mismo que respiramos, inspiramos, asumimos, echamos, y porque eh, el tiempo no existe, pero en la vida hay pautas, ¿no? Entonces, parar es importante porque, sobre todo, nos saca del hacer. Estoy temblando, Exacto. estoy temblando, ¿cómo puedo conectar? Para mí,
el temblor, la vibración, lo que me conecta con algo tan ancestral como la vida, es la esencia de la vida. Entonces la vida es algo que a ti te sucede. Tú no le Exacto. sucedes a la vida. La vida es algo que a No, ti te sucede. Entonces mientras vibras, es una maestra, es un maestro la vibración, porque es una maestra, porque en realidad estás dejando que suceda en ti la vida. Y como en la vida misma, lo que puedes hacer es acompañar lo que te está pasando. exacto. Pero a Teniendo la veces oportunidad, tenemos demasiado miedo de perder el control, ¿no? eso es, o que se pare, ¿no? Pero eso es importante, poder parar, tomar distancia dentro de otro momento y ese trasvase continuo, ¿no? de vibración, parada, me desperezo. En ese trasvase se va construyendo un tiempo, un ritmo que día a día establece un discurso entre hacer y dejar de hacer, entre vibrar y no vibrar, entre escuchar y hablar, no sé. Exacto, me encanta cómo lo estás explicando porque es la vida, ¿no? Que siempre hay partes activas y partes pasivas, que tampoco es pasivo, ¿no? Sino dejar de sostener y sentirse sostenido, ¿no? Que también son dos partes, ¿no? Es como dar y recibir, ¿no? Hay una práctica meditativa que es, imagina que los árboles están respirando tu exhalación, ¿no? Entonces, imagina Ah, qué que chulo. fuera de ti hay un mundo que está inhalando mientras tú estás exhalando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo percibir ese cambio de perspectiva y dejar de hacer, ¿no? Porque el cambio de perspectiva también nos ayuda a dejar de hacer y explorar o percibir, ¿no? Tengo un maestro de terapia biodinámica craneosacral que dice que percibir, sentir es sanarse, porque es Claro. a través de estas sensaciones que abrimos el campo de sensaciones de este cuerpo interno, como dice Eckhart Tolle, y vamos a ver qué se encuentra en nuestro paisaje individual, ¿no? Que a Wow, veces nos conecta con el totalmente de mundo. acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, percibir es la otra gran capacidad de la mente. Vivimos en la era del pensamiento, que está muy bien, ¿vale? Pero estamos neuróticos, estamos en la neurosis del Sí, pensamiento. sí, 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 Entonces, la otra exacto. gran capacidad de la mente, aparte de percibir, es la de pensar, aparte de pensar, es la de percibir. Y Sí, en la percepción, cuando tú te colocas en una percepción clara, no digo plena, que está como muy contaminada ya la palabra, sí. clara, en una percepción clara o sensorial, todo lo que es compulsivo de la mente se calma. Sí, sí, sí. El cuerpo es un atajo, yo creo, para conectarnos con el momento presente, volver a respirar, aprender a respirar cuando estamos bien, ¿no? Porque también el TR hay que practicar cuando estamos bien, para que cuando estamos mal nos decimos, hoy tengo un recurso, puedo hacer algo, ¿no? Entonces ahí Claro, sí, es esa parte de la práctica del TRE que ya te va llevando, bueno, no lo voy a instalar siempre en el mismo momento del día, sino que te claro, va ayudando a poder ir viéndote cuándo, qué momentos previos aparecen síntomas en ti, de tu ser, de tu manera de estar, que te van llevando hacia donde no quieres estar, hacia cómo no te quieres sentir para poder ir practicando la práctica del TRE para salir de ahí. Creo que es otra de las grandes herramientas. Y insisto mucho a las personas, sobre todo que empiezan, que bueno, lo de la liberación del trauma está muy bien, pero que es más importante esto, porque sin esto no hay la posibilidad de asumir ningún trauma, ni de exacto. liberarlo. Si Entonces no hay una sería, raíz de base en la que tú te escuchas, es imposible. sí, exacto. Porque para poder atravesar esas memorias, experiencias durísimas que abarcamos todos, se requiere un anclaje, una base, es un proceso. O si no, seguimos escapándonos y al final queremos liberarnos para dejar de escapar de nosotros mismos. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que la cultura, la cultura se consume, no se Sí, asume. ¿Cuánta gente exacto. practica técnicas pero no las asume? No, Entonces, no. la humildad cuando uno practica es fundamental para empezar a asumir. Y según ti, ¿cuál es la parte más importante de la práctica de TR? ¿Sería eso? Darnos tiempo para asumir la práctica y dejar que se sienta en el cuerpo, Sí, dejar que suceda. dejar que suceda. Dejar que suceda desde un espacio de seguridad física y afectiva, porque una de las cosas que más me gustó del TRE
es que desde el principio se te ofrece la posibilidad de activarlo, pero ya antes sabes cómo pararlo. Exacto. Y eso Ahí no hay pasa en mucho. todas partes. No, no, y es muy importante porque cuando tememos perder el control, saber y acordarnos que lo podemos parar es como tener el emergency brake, ¿no? La frena de emergencia, que, ok, la frena de mano en el coche, ok, igual en los coches nuevos es un botoncito, pero también puedes manejarlo, al No, menos. no, yo tengo una anécdota muy buena con esto. De hecho, lo cuento en los introductorios de TRE, lo suelo contar. Una anécdota con el coche con mi padre, Wow. sobre la importancia de aprender a frenar. ¿Quieres que te la cuente? Cuéntanos, cuéntanos. Mira, tenía unos 11, 12 años, lo recuerdo bien, pero más o menos por esa edad, y le estaba dando la tabarra a mi padre de que me enseñara a conducir, que me enseñara a conducir. Por aquella época teníamos un Simca 1200, cacharro, bueno, y veraneábamos mucho en un camping en la Aranda de Duero y por allí hay muchos caminos forestales, de pistas donde no hay nadie, ¿no? Entonces, pues un día dijo, venga, va, Vamos. vamos el coche, llegamos hasta allí, se baja él, me cambio yo, me subo, me dice, venga, en primera, metemos primera y voy llevando el coche. Me explica cómo meter primera, cómo acelerar, cómo embragar, y vamos llevando el coche, hasta que llega un momento que el camino empieza a inclinarse hacia abajo y el coche empieza un poquito a acelerarse. Y mi padre empieza a ponerse nervioso y me dice, frena. Y le digo, ¿cómo? Y empiezo a ponerme nervioso y acelero un poco más y el camino ayudaba a que el coche se acelerase cada vez más. Y me dice, ¡frena! Y el coche cada vez más deprisa, hasta que al final la situación era que estábamos bajando por el camino como Carlos Sainz, pegando volantazos en primera, nos metimos en un campo que era un trigal enorme, abierto, con solo un árbol en medio. ¿Hacia dónde dirigía yo el coche? Hacia el árbol, a 200 por hora en primera, hasta que mi padre decide tirar del freno de mano y me dice, frena, tira el freno de mano y la palanca del Simca 1200 estaba al lado del freno de mano. Y entonces, en lugar de tirar del freno de mano, tiró de la palanca del asiento y de repente mi padre desapareció. Se fue para atrás. Hasta que ya se incorpora y tira de la palanca y frena y el coche se para cerquita del árbol. Madre mía. Siempre recordaré las 3 palabras de mi padre. Baja, baja, baja. Siempre. Y la importancia de, bueno, pero es que no me has enseñado a frenar. No, 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 eso hay que enseñar también. Yo te puedo contar una anécdota. Aprendí a conducir aquí en Barcelona y yo intentaba hacerlo en inglés porque aquel día no hablaba muy bien castellano. Y entonces salimos primer día con el coche. Y luego me dicen embrague. Bueno, ¿qué va a cambiar marcha? Vale. En un punto dado me dice el instructor, frena. Digo, ¿y qué es eso? ¿Qué quieres decir? Pero al menos ahí decimos los dos, entonces manejo el freno, luego me explico y ahí ya tenía mi clase de idioma español conduciendo. Entonces, pero así es, frenar es muy, muy, muy importante y saber frenar, enseñar. que es Exacto. regular, al final es regular. Otro concepto Sí, clave en el TRE, ¿no? sí, Y en la vida en regular. general. Sí, y saber que todos estamos acostumbrados a ir de 120 y nos podemos sentir un poquito mal cuando hay que bajar al 60. Pero eso no significa que sea mal ir con 60, ¿no? Es solo que no estamos acostumbrados. Para nada. A mí me gusta mucho correr, correr, pero la carrera de fondo, y cada día me enseña algo. Y cada vez que quieres alargar distancias, la manera de hacerlo no es corriendo más rápido y más lejos, sino corriendo muy lento. Qué maravilla, qué sabiduría, sí, Y es muy sí, difícil, es tremendamente difícil porque estamos acostumbrados a la velocidad, a todo rápido, a todo intenso, rápido, intenso, eficaz y sin problemas. Eso es lo que nos venden. sí, y nada es así, Nada es así. en mi De hecho, nosotros, experiencia. ¿cómo trabajamos? Trabajamos lento, con Exacto, suavidad, exacto, intentando que la eficacia no sea lo importante, sino el estar presentes y respirando los problemas. exacto. Así es un muy buen resumen a la esencia de nuestro trabajo, Luis. Sí. Y también quiero compartir que tú tienes un libro que se pueden comprar. El título es La anatomía
Anatomía de la identidad. De la identidad, Vale. sí. ¿De qué va ese libro? Si quieres resumir un poquito. Vale. No es un libro sobre TRE. De hecho, tampoco es un libro sobre psicomotricidad. Es un libro para psicomotricistas. Es un libro en el que hablo sobre la etapa que va desde el nacimiento, intraútero también, pero desde la célula hasta que el bebé humano se pone de pie y echa a caminar. Entonces, cómo el origen del psiquismo humano va de la pulsación corporal del organismo a la pulsión psíquica. Explico eso en el libro. Y cómo las líneas de fuerza, las cadenas musculares, son vías de expresión y de comunicación y de relación con el otro. Es decir, el organismo, desde un principio, está diseñado para buscar al otro, para conectarse al otro, para amarlo. Sí. De eso va, pero es un texto pues denso porque hablo de anatomía, traslado la anatomía al ser. Al ser, pero la anatomía es la identidad. Por eso es maravilloso, porque solemos decir en algunas prácticas, ¿no?, que no somos cuerpo, que no soy eso. Y sí es cierto, porque igual el espíritu es algo distinto, el alma es algo distinto, pero tampoco somos sin el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo es la expresión, es la iglesia, el templo de ese luz que somos cada uno. Y desde la incepción, ahí coincido mucho contigo, que es muy importante tomar todo en cuenta cuando decidimos a cambiar algo o cuando decidimos buscar salida de unos patrones o ayudar a un otro ser de luz en ese cuerpo en que vivimos todos. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Luis. Muy gracias a ti. También en las notas de YouTube podéis encontrar la página de Luis, podéis encontrarnos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Luis, y seguimos vibrando todos. Sí, qué bonito, Ana. Pues nada, muchísimas gracias a ti y un súper beso a toda esta comunidad vibrante que anda por ahí, que enriquece tanto por compartir. Así que nada, muchísimas gracias por esto, Ana. Gracias. Chao.